Si te digo esta función, ¿crees que podrías derivarla una vez? ¿Y 3 veces? ¿Qué hay de 10? Y si te digo que lo derives 100 veces, ¿cuánto tiempo crees que te llevaría a hacer eso? Hace pausa, inténtalo. Y contame a ver si es que llegas exactamente a la derivada número 100. Podés ponerla en los comentarios, a ver si la tenés correctamente. Si decidís hacerlo, espero que lo hagas de la forma más inteligente posible. Y esa forma no es derivar una y otra vez, porque te puede llevar muchísimo tiempo. Lo que te quiero mostrar en este video es cómo puedes encontrar una expresión para la derivada enésima. Vamos a verlo paso a paso. Acá tenemos la función en cuestión. Vamos a comenzar a derivarla y vamos a ver si somos capaces de encontrar un patrón para luego poder construir la derivada enésima. Comencemos con la primera derivada. Como tenemos un producto, es decir, un polinomio por una exponencial, tenemos que aplicar la derivada de un producto, bien esta regla de derivación. Si sentís que te vendría bien repasar el tema de derivadas, te recuerdo que tengo un curso completísimo sobre derivadas. Te dejo el enlace para que puedas ir a verlo. Tenemos entonces la derivada del polinomio, que sería 2x menos 2, por la exponencial sin derivar, más el polinomio sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es, pues, ella misma. Así que nos queda esta expresión. Fíjense que aquí podemos extraer factor común e a la x, nos quedaría e a la x por la suma de estos dos polinomios, ¿cierto? Tenemos x cuadrado por un lado, luego tenemos 2x que al sumarse con menos 2x se anula, y luego tenemos menos 2 más 1 que nos da simplemente menos 1. Así que esta de aquí es la expresión de la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada. Para la segunda derivada tenemos nuevamente la derivada de un producto. Tenemos la derivada de la exponencial, que es ella misma, por el polinomio sin derivar, más la exponencial sin derivar por la derivada del polinomio, que es 2x. Nuevamente sacamos factor común e a la x y tenemos e a la x por x cuadrado más 2x menos 1. Vamos a hacer algunas derivadas adicionales. La tercera derivada. Tercera derivada sería derivada de la exponencial, que es ella misma, por el polinomio sin derivar, más la exponencial sin derivar por la derivada del polinomio, que es 2x más 2. Si sacamos factor común e a la x, queda e a la x, que multiplica a x cuadrado más 4x más 1. Vamos con una cuarta derivada. Cuarta derivada sería la derivada de la exponencial, que es ella misma, por el polinomio sin derivar, más la exponencial sin derivar, por la derivada del polinomio, que es 2x más 4. Si ahora sacamos factor común e a la x, nos queda e a la x por x cuadrado más 6x más 5. Creo que hasta acá tenemos suficiente como para ver el patrón. Entonces escribimos que la derivada enésima de x es igual a... Fíjense que todas las derivadas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, siempre tienen presente e a la x. Por tanto, eso no cambia de derivada a derivada. Perfecto, lo ponemos ahí. Y luego todas las derivadas multiplican un polinomio, ¿sí? Por, y aquí tenemos un polinomio. En todos los polinomios nunca cambia el coeficiente del término cuadrático, siempre es un x cuadrado, un x cuadrado, un x cuadrado. Por tanto, simplemente tenemos x cuadrado. Eso no depende de n, no depende de qué derivada tengamos. Lo que sí vemos que va cambiando son los coeficientes lineales. Aquí no tenemos coeficiente lineal, aquí vale 2, aquí 4 y aquí 6. Y van cambiando también los términos independientes. Así que vamos a hacer una pequeña tablita para poder detectar cómo es que van cambiando estos coeficientes. Comencemos con el lineal. Vemos que el coeficiente lineal de la primera derivada es nulo, pues no está presente el término lineal. Luego para la segunda derivada vale 2. Para la tercera derivada, si se fijan, vale 4. Y para la cuarta derivada, pues vale 6. Vemos entonces que va aumentando de 2 en 2. Entonces de alguna forma lo que nos está diciendo es que el patrón es 2 por n. De alguna forma, vamos a ver si se ajusta. Y si no se ajusta tenemos que hacer alguna modificación. Para n igual a 1 tendríamos que esto da 2, nos da el siguiente. Para n igual a 2 nos daría 4, nos da el siguiente. Para n igual a 3 nos queda 2 por 3, 6, nos da el siguiente. O sea, tenemos desfasado esto. Para arreglarlo simplemente hacemos 2 por n menos 1. Vamos a ver ahora. Si yo pongo n igual a 2 aquí, tengo que el resultado efectivamente es 2. Si pongo n igual a 3 aquí, tengo que el resultado de esto es 4, perfecto. Si pongo n igual a 4 aquí, vemos que el resultado es 6. Fantástico, ya tenemos la expresión del coeficiente lineal en función de qué orden de derivada tengo. Entonces tengo más 2 por n menos 1 que multiplica a x.
Aquí en vez de paréntesis vamos a poner unos corchetes. Lo que nos falta ahora es encontrar una expresión para el término independiente. Este término independiente lo voy a llamar, pues, K. Entonces vamos a poner más K sub n. Bien, porque depende de n. Esto va a ser un poquito más complicado, pero vamos a poder sacarlo sin mucho trabajo. Comencemos con los términos independientes. A ver, término independiente de la primera derivada es menos 1. El de la segunda derivada vemos que también es menos 1. Bien, aquí lo tenemos. Luego en la tercera derivada vale 1. Y luego en la quinta derivada vale 5. Ahora, tenemos que pensar cómo obteníamos en cada uno de los pasos este término independiente. Retrocedamos un poco. Esta era la expresión de la primera derivada. Cuando nosotros calculábamos la segunda derivada, fíjense que al derivar la exponencial esta queda igual y viene acompañada del polinomio que pues no varía. Y esto siempre se ve afectado luego por esta expresión de aquí. Fíjense que este polinomio que afecta al anterior no es más que la derivada del anterior. Fíjense entonces que en este caso el término independiente permanece variable porque aquí justamente no teníamos término independiente y lo que cambiaba era el término lineal. Entonces nos quedaba de esta forma. Sin embargo, a partir de este caso, fíjense qué pasa cuando hacíamos la tercera derivada. Al hacer la tercera derivada teníamos nuevamente la misma expresión que antes y luego a este polinomio lo afectamos por la derivada del mismo, es decir, por 2x más 2. Fíjense entonces que el término lineal, tal y como hemos visto nosotros antes, el término lineal siempre iba variando de 2 en 2, ¿vale? De 2 en 2, porque justamente siempre en cada caso le estamos sumando 2x, 2x, siempre sumamos 2x porque eso es lo que obtenemos al derivar x cuadrado. Ahora, ¿cómo se ve afectado el término independiente? Fíjense que en este caso el término independiente menos 1 lo estamos afectando por un más 2. ¿Este 2 de dónde viene? Viene de haber derivado 2x, ya que este 2 no es otra cosa que el coeficiente lineal de la derivada anterior. Fíjense entonces que aquí tenemos e a la x por x cuadrado más 4x más 1. Si ahora hacemos la cuarta derivada de vuelta, tenemos la misma exponencial por el mismo polinomio y ese polinomio se ve afectado nuevamente por la derivada del mismo. Nuevamente fíjense qué es lo que está sucediendo. Cómo está cambiando el término independiente. A este 1 que tenía antes, ¿qué le estoy sumando? 4, el coeficiente lineal que teníamos en la derivada anterior. Por lo tanto, podemos decir que este menos 1 que tenemos aquí, esto de aquí, no es más que el término independiente anterior más el coeficiente lineal anterior, es decir, menos 1 más 0. De la misma forma, este término independiente no es más que el término independiente anterior más el coeficiente lineal anterior, menos 1 más 2. Y luego, este 5 que tenemos aquí no es más que el término independiente anterior más el coeficiente lineal anterior, es decir, 1 más 4. Hemos encontrado este patrón. Ahora, quiero que esto lo cambiemos de la siguiente forma. Fíjense que hemos dicho que este menos 1 era menos 1 más 0. Y que este 1 era el menos 1 anterior más el 2. A mí me gustaría escribirlo como de una forma más acumulada. Fíjense, aquí cuando dijimos menos 1, hacíamos alusión a este menos 1 de aquí. Así que lo que voy a hacer es sustituir a este menos 1 por lo que es igual a esto, que es menos 1 más 0. Y de esa forma vemos cómo se va acumulando. Primero teníamos menos 1 más 0, ahora menos 1 más 0 más 2. Y aquí hagamos lo mismo. En vez de 1 escribamos toda esta expresión. ¿Ven lo que les digo? Vemos que el término independiente de la cuarta derivada no es más que el término independiente original, este menos 1 que tenemos aquí en la primera derivada, más todo esto de acá. ¿Qué es todo esto de acá? 0, 2 y 4. Son estos coeficientes lineales. O sea, estoy sumando los coeficientes lineales de las derivadas anteriores. Bien, si estoy en la cuarta derivada, estoy sumando el de la primera, el de la segunda y el de la tercera. Esto quiere decir entonces que la expresión de k sub n no es más que una sumatoria. Tenemos el menos 1 más la suma de ¿qué? De los coeficientes lineales, ¿cierto? ¿Cuál era la expresión que teníamos para los coeficientes lineales? Dijimos que esta era la expresión de los coeficientes lineales, ¿cierto? Así que copio esta expresión usando el índice y este índice y lo hago variar desde la primera derivada hasta la derivada anterior a la cual estoy. Fíjense que para llegar al término independiente de la cuarta derivada, sume 0, 2 y 4, es decir, hasta la derivada anterior. Así que aquí este sumatorio debería ir hasta n-1. Vamos a poner a prueba esta expresión para asegurarnos de que esta tabla efectivamente se transformó en una expresión que es válida. Bien, para asegurarnos de que no cometimos ningún error. En principio, fíjense que esta expresión va a ser válida a partir de la segunda derivada. Porque si aquí coloco en n 1, tendría 1 menos 1, 0.
Y eso sería incorrecto. No puedo ir de 1 hasta 0. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo a prueba a partir de k sub 2. K sub 2 sería entonces menos 1 más la sumatoria desde igual a 1 hasta n-1, o sea en este caso 1, de 2 por i menos 1. O sea que en esta sumatoria simplemente tenemos que sustituir a i por 1 y ya está. Al hacer eso me queda 2 por 0, o sea me queda menos 1. ¿Es correcto que el término independiente sea menos 1? Pues sí, aquí lo tenemos. Vamos a verlo ahora para la tercera derivada. K sub 3 sería igual a menos 1 más la sumatoria desde igual a 1 hasta 2. Bien, recuerden siempre n-1. ¿De qué expresión? Pues 2 por i menos 1. Entonces tendríamos menos 1 más. Comenzamos por sustituir a i por 1. Entonces nos queda 2 por 0. Y luego a i por 2 más 2 por 1. Pues esto nos da como resultado menos 1 más 2, que es 1. ¿Es cierto que el término independiente es 1 en la tercera derivada? Pues sí, ahí tenemos más 1. Vamos a ver ahora si tenemos un 5 para la cuarta derivada. K sub 4 sería igual a menos 1 más la sumatoria desde igual a 1 hasta 3, porque es n-1, de 2 por i menos 1. Comenzamos a sustituir por 1 y nos queda más 2 por 0. Ahora lo sustituimos a i por 2 y nos queda 2 por 1. Y a i por 3 y nos queda 2 por 2. Entonces nos queda menos 1 más 2 más 4, es decir, 5. Efectivamente, el término independiente de la cuarta derivada. Por tanto, la expresión es correcta. Esta expresión está perfecta y la podríamos sustituir aquí para tener una expresión de lo que es la derivada enésima de la función en cuestión. Pero quiero que vayamos un poquito más allá. Creo que estaría muy bien si, en vez de trabajar con una sumatoria, podemos trabajar con una expresión más sencilla. Es decir, quizás con un polinomio. Entonces, me gustaría que desarrollemos esto para llegar a algo más sencillo. ¿Bien? Para eso vamos a trabajar con esta sumatoria. En principio este 2 lo puedo poner fuera. Entonces tendría sumatoria desde igual a 1 hasta n-1 de i menos 1. De esta forma. A su vez, aquí puedo distribuir esto. Entonces lo puedo escribir de la siguiente forma. Fíjense. ¿Lo ven? Ahora, esto de aquí es muy sencillo. Fíjense que lo que estoy haciendo es sumar 1. ¿Cuántas veces? n-1 veces. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n-1 veces no es más que decir 1 por n-1, ¿cierto? De esta forma. Ahora bien, esta expresión, ¿a qué es igual? A ver si a alguien le suena. De hecho, esto lo vimos en un video cuando hablamos de la suma de n términos naturales. Habíamos hecho un desarrollo completísimo de esto. Habíamos visto, bueno, les dejo el enlace para que lo vean si tienen ganas. Y habíamos visto en ese video que Gauss, creo que cuando tenía tan solo 8 años, había logrado demostrar esto. Había logrado demostrar que si yo tengo la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i, es decir, sumo 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así, hasta un cierto número n, esto era igual a la mitad de n por el siguiente de n, ¿ok? Esta expresión la vamos a utilizar ahora, porque fíjense que es muy parecido a lo que tenemos aquí. La única diferencia es que aquí tenemos n-1 en lugar de n. No pasa nada. En esta expresión, en lugar de n, ponemos n-1. Entonces nos quedaría n-1 dividido entre 2. Bien, n-1 dividido entre 2. Fíjense que si aquí en la n pongo n-1, cuando haga n-1 más 1 me queda n. Entonces tengo esta expresión de aquí. Y ahora estoy en condiciones de simplificar esta expresión. Para eso voy a distribuir este 2, multiplicando tanto a esto como a esto. Y me va a quedar esta expresión de aquí. Fíjense que 2 con 2 se simplifica. Si este 2 lo distribuyo me queda esta expresión de aquí. Lo cual podemos simplificarlo aún más. Así que vamos a eso. Nos va a quedar menos 1. Y aquí tenemos n por n-1 que va a ser pues n cuadrado menos n. Y luego tenemos menos 2n más 2. O sea nos queda n cuadrado menos 3n más 1. Fíjense qué guapo este polinomio. En lugar de usar esta expresión para k sub n, puedo utilizar esta expresión de aquí, muchísimo más sencilla. Así que vamos a sustituirla en la expresión anterior. Es decir, vamos a sustituirlo aquí. Aquí lo tenemos. Entonces fíjense que si yo quisiese calcular, por ejemplo, la centésima derivada, tendría e a la x por, pues, x cuadrado, más, fíjese, 100 menos 1 es 99, por 2, pues 198 por x, más n cuadrado menos 3n más 1, 100 al cuadrado sería 10.000, menos 3n sería menos 300, más 1, fíjense que esto me da 9.701.
Entonces, en muy poco tiempo ya tengo la expresión de la centésima derivada. No tuve que derivar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y si aquí quiero que me calculen, no sé, 1000 veces la derivada, pues ponen 1000 y ya está. Los invito a que agarren funciones relativamente sencillas y que pongan esto en práctica. Que tomen la expresión, que la empiecen a derivar y que intenten encontrar un patrón para luego construir la expresión de la derivada enésima. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.